esta preciosa mañana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Bueno, damos gracias al Señor por cada uno de los presentes y por los demás, pidiéndole pues que ellos estén bien, deseando que estén bien, que puedan reincorporarse. Amén, amados. Bien, vamos a Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Vamos a lo que vinimos, continuar en lo que vinimos. Juan 4, 35. ¿Tenemos? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. A cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. 35 nuevamente. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la honra y toda gloria? Señor, en esta hora, aleluya, queremos hablar de tus maravillas y tu grandeza, de tu palabra. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100 por 1. Aleluya, en su debido tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar un poco. Es una realidad la guerra espiritual en este tiempo presente. Título de esta palabra. Es una realidad la guerra espiritual en este tiempo presente en el que estamos viviendo. ¿Cuál es el motivo de una guerra espiritual? ¿Por qué hay una guerra espiritual? Hay una guerra espiritual por las almas, por este mismo texto que acabamos de leer, porque estamos en tiempo de cosecha. Generalmente antes el enemigo siempre ha estado sobre la faz de la tierra, pero nunca antes se había manifestado como se está manifestando ahora en los últimos días. Nunca antes había acontecido. Nunca antes en la historia de la humanidad eso había sucedido. Y el motivo es las almas. Y ahí podemos oírnos la razón por la cual se disputan las almas. Él quiere las almas porque quiere los dones, quiere los talentos que tiene cada una de esas almas que traen consigo para que trabajen para Él. Porque Él no crea nada, Él no vino sino para matar, hurtar y destruir.
Todo lo que viene son dones que el Señor le dio a hombres y mujeres antes de que entraran en esta dimensión, en este planeta, en este mundo. Y Él pues robó esa bendición de las personas y esas personas ahora trabajan para Él. Sucedió desde un principio, desde los tiempos de los ángeles. Los ángeles no fueron creados por Él, ni Él mismo fue creado. Él fue creado por el Dios, el Altísimo, el Dios Todopoderoso. Y todo su ejército que tiene no fue creado por Él. Él los robó, los conquistó, los sedujo. Y ahora trabajan para Él después de haberse dado un castigo. Tienen un veredicto, tienen una sentencia, ya están esperando solamente el tiempo de que se cumpla todo eso. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Los campos ahora mismo, si levantamos los ojos espiritualmente, como creyentes que somos, como cristianos, como seguidores de Cristo, nos damos de cuenta de que las almas se están perdiendo, de que hay terremotos, temblores, volcanes haciendo erupción, accidentes, olas de frío, olas de calor, no hay comida en el planeta, el agua se agota cada vez más en el planeta, ya no hay la cantidad de agua que había años atrás dentro del planeta, calentamiento global, la atmósfera, todo está revuelto ya. Y entonces se avecina en los últimos días, se avecina ese tiempo. Y todas estas cosas están trayendo muerte y destrucción, pérdida de almas. Se dice que los volcanes están haciendo erupción y se decía en los tiempos que estudié en el Instituto Bíblico en el 93 por allá, se nos decía de que iba a haber esto y esto iba a suceder, todas las cadenas volcánicas iban a ser activadas, porque se necesitaba espacio en el infierno, se iba a necesitar espacio para la cantidad de almas que irían a llegar en los últimos días, en los últimos tiempos, y por eso entonces toda la lava del infierno, todo eso debía salir hacia afuera para crear espacio, como cuando usted tiene una jarra, un platón, un vaso lleno de agua, de líquido, y echa, y eso comienza a botar. De igual manera, se está preparando ese tiempo, ese escenario, y ya están entrando día tras día. Entonces, estamos viviendo un tiempo doble de doble unción, pero un tiempo también de doble perdición. Estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos delicados, un tiempo pesado. Usted viene a los cultos y mientras está en el culto usted siente esa pesadez. Otros están gozando, usted está peleando. Usted está caminando, está allí. En casa, sabes que tienes que orar, sabes que tienes que pelear, pero no puedes por la pesadez, por el sueño, por el cansancio. Alguien me dijo en estos días, pastor, ¿por qué cuando usted predica muchos se duermen? Y yo digo, igual poner atención a ese asunto. Si usted campeón durmiendo a la gente mientras predico. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que yo predico, Él sabe lo que yo hago. Y otra, porque Él no quiere que usted escuche lo que se le está hablando. Amén, hermanos. Y el domingo, el martes pasado acá, casi yo me fui de aquí hasta la casa. ¿Quién sabe de qué hablé el martes? ¿De qué hablé el martes? ¿Quiénes tuvieron el martes? Levanten la mano que tuvieron más de años, allá estamos en la escuela. Nadie vino el martes, porque nada más estaba ni quecha. ¿Está viendo lo que estoy hablando?
Nadie se acuerda de lo que hablé. No quiere levantar la mano de la segunda. Hablé sobre un manto. Ustedes yo hubiera quedado impactado con esa palabra, porque yo que la di, yo estaba impactado con esa palabra, porque usted edifica también cuando la da. Estamos hablando del manto, el doble manto, la doble unción de Elías con Eliseo. El llamado a aquellas personas que no tienen la preparación y no estaban preparados. Eliseo no era profeta ni no es profeta, no estaba preparado para esa unción que Dios le estaba dando. Usted no está preparado para lo que se le está dando, pero tampoco prestas atención para aprender algo nuevo, algo diferente de lo que se le está entregando. Entonces de eso estuvimos hablando. Y al final hice una pregunta a una persona. Y le dije, ¿coges tu manto o no coges tu manto? Y ella me dijo, ¿de qué me está hablando? Yo dije, tú estabas aquí por encima de su cabeza, para regarlo como tú agarras la manguera, ¿no? No chorro no directamente a la pata del palo de una planta, sino por encima. Entonces estamos viviendo tiempos pesados, tiempo de tempestades, pero ¿sabe qué? A pesar de que estamos viviendo ese tiempo duro, difícil así para nosotros, estamos viviendo dentro de una tempestad. En Panamá, gracias a Dios, no se nota mucho esto, pero en los lugares de Estados Unidos, como son lugares áridos, lugares desiertos que se riega para poder cosechar, hay momentos que la cosecha ya está lista para cosechar. Ahí tienen las maquinarias, tienen todo para ir a cosechar el trigo. En pleno verano, y de repente se puso una tormenta, y baja la tormenta y se ve la tormenta. Dice que cuando eso sucede, los agricultores salen corriendo a buscar su maquinaria, a arrancarla y a cosecharla antes que esa tormenta llegue a ese lugar donde él está. Es lo que estamos viviendo. Tiempos de tempestades, tiempos difíciles. La cosecha está lista, si se moja se pierde. Días atrás, en pleno movimiento de los guandúes de esa tormenta. Entonces, ese es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo para cosechar, porque la tormenta ya se ve, ya se está viendo, la estamos viendo sobre la humanidad, sobre la raza humana. Estamos viendo la tormenta que se avecina, que ya está en lugares de este planeta. Y llegará el momento donde esos lugares ya no tienen tiempo, los que habitan, los cristianos de esos lugares, de esos pueblos, de esas ciudades, de esas naciones, no tendrán tiempo para cosechar. Aquí ya pasamos una tormenta. No había tiempo para cosechar, no podías salir, fuimos restringidos. No podíamos salir, no había momento para ir a cosechar, era momento de clamar y hablar y predicar el Evangelio. Pero no tuvimos tiempo para eso. Y así sucede cuando la tormenta llega y está en su punto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Sirviendo a Dios en los últimos tiempos. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro compromiso. Servir a Dios. Pero servir a Dios en un tiempo de tempestad, en un tiempo de tormenta, en un tiempo de padecimiento, donde estamos haciendo una cosa, dice el versículo 1, que nos debemos de armar del mismo pensamiento,
padeció en la carne terminó con el pecado. Jesús terminó con el pecado. Si Jesús vive dentro de ti, está dentro de ti, desde aquel momento que le entregaste tu corazón, Él está allí, Él no puede salir. Él es fiel hasta el día del fin, dice tu escritura. Él está dentro de ti. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu problema, aquí no hay vacaciones. Aquí siempre debemos de estar hablando de la palabra, donde quiera que estemos. Aquí siempre tenemos que estar trabajando. Y no importa la situación por la que estemos pasando. No tiene nada que ver. Pastor, no fui a la iglesia porque estaba resfriado. ¿Y? Bueno, estaba resfriado. Y te sanaste cuando no viniste. Pues a la iglesia no debiste haber venido si estabas enfermo. Para orar, para sanarme. Y aunque no me sanara, pero vine a la iglesia. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que avanzar como de lugar. Tenemos que avanzar. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Y si no puedes gatear, pues aunque sea arrastrando, te llega a donde debe de llegar. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos deben de tener, o debemos de tener un compromiso, una actitud de compromiso para poder soportar las tribulaciones en medio de las cuales tenemos que trabajar. Ellas no se van a acabar, ellas vienen peores. Pero en medio de esa enfermedad que tienes, en medio de esa situación por la que estás pasando, en medio de esa situación que está pasando a nivel del planeta, tú tienes que avanzar y tú tienes que trabajar para hacer un trabajo que se te ha pedido. Y hemos hablado de hombres de Dios que han sanado otros enfermos y ellos están enfermos. Pablo hablaba sobre eso. 3 veces pedido, que se me quite el aguijón. Y el Señor que solamente me dice, bástate tu gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así mismo es. Porque es allí, en medio de la situación, donde nosotros recurrimos a Dios. Cuando estamos bien y todo nos va bien, cuando hay quincena, nadie viene a la casa del Señor. Cuando hay necesidad, todos vamos a la casa del Señor. Es más, cuando hay quincena se nos olvida a quién tenemos que pagarle. Y cuando hay necesidad nos acordamos que le debo, ahora tengo que ir a pedir, necesito pedir más. Pablo nos habla que tenemos que vivir el tiempo que resta en la carne, no conforme a la concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis deseos, mis concupiscencias, mis deseos, delitos y pasiones desordenadas. Y que debo de hacer un trabajo soportando las grandes tribulaciones. Dice Pablo, vosotros también, así como lo hizo él, ustedes también ármense, hablando aquí Pedro, ármense. Ármense, dice. ¿Cómo poder armarnos? Si sabemos cómo armarnos, en la oración y en la ayuda, en la búsqueda, tenemos que armarnos para poder soportar. Tome su cruz y ¿qué? Y síganme. ¿A qué cruz se refería? ¿De qué estaba hablando Jesús? Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y síganme. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mira quién está diciendo, a sus discípulos, no le está diciendo al pueblo que le estaba hablando, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nada para mí, todo para él.
cual sea, tú debes de tomar tu cruz y seguir a Jesús. No importa cuál sea la situación que la que tú estés pasando, tú tienes que avanzar e ir a Jesús. Y se lo está diciendo a los discípulos, ya está trabajando con ellos y ya les está enseñando. Y ahora le está diciendo, si ustedes quieren seguir conmigo, entonces tendrán que tomar su cruz. Tenemos que comprometernos, saber que tenemos un compromiso con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor. Saber que Él está clamando, que Él está orando por mí. Y que su Espíritu Santo es el que me guía, que me alienta, que me fortalece, que me da ánimo. No es mi hermano, mi prójimo, semejante, esposo, esposa, novia, hermano, amigo. Es el Espíritu el que me va a guiar, el que me va a... Muchos de nosotros somos derrotados en plena batalla cuando venimos a los pies del Señor y queremos empezar una vida nueva. Somos derrotados en plena batalla. Y como somos derrotados en el lugar donde están yendo, yo quiero ir, pero no quiero ir no vas a ir a pasear, tienes que ir a trabajar. Pero yo no sé hablar, pero yo esto, pero yo lo otro. Claro, ya tú estás derrotado. Por eso yo les digo a veces a los líderes que salen, no lleven gente enferma. A la guerra no se lleva gente enferma. Hombres y mujeres que aún están luchando con ellos mismos por tomar una decisión, llevarlos al campo, al trabajo, eso supone una carga. Ese es pelear más, ese es llevar carga para allá. Ese es como el papá cuando va a hacer súper, se llevan a los niños. Y el papá no puede ni con los niños y tiene que traerse los paquetes. Es algo absurdo. Y yo lo veo en los supermercados. Y no es que tienen carro, ni queremos sacrificar nada dentro de la batalla. No queremos sacrificar nada, ninguna comida, ninguna hora de la madrugada, no sacrificar nada, pero queremos la victoria. Queremos que Él haga, Él no va a hacer nada, el que tiene que hacer Él es tú. Tú eres hijo de un Dios desde el momento que aceptaste a Jesús. Y tú tienes el poder y la autoridad para hacer lo que a ti te place. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos duros, tiempos difíciles. Hay una batalla contra el pecado. Pero nosotros no nos resistimos ante el pecado. No nos resistimos. Nos empapallamos ante el pecado. Ante la ira, ante el enojo, ante el deseo, nos empapallamos. No hacemos ni un esfuerzo por salir de allí. En los tiempos del apóstol Pablo, a muchos que caían 2, 3, 4, ¿qué le daban a él? Carta de repudio, como a la esposa. Dice, Pablo habla que tuvo que echar fuera de la iglesia a algunos que no querían cambiar. No, pero la Biblia dice así, dice para cuando alguien que está peleando, pero para alguien que no está peleando, no, alguien que hace lo que le da la gana, está hoy aquí, mañana está haciendo lo otro, más tarde está haciendo lo otro, eso no, ahí no hay un interés de nada. Y tú mismo tienes que saber que no tienes interés de nada. Amén, amados. Solo queremos la victoria. Si se nos hace fácil, queremos la victoria. Pero si hay un precio que pagar, no queremos. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y síganme. Esto no es fácil. A nosotros nos enseñaron mal. Nos enseñaron que venir a la iglesia, que entregar su corazón a Jesús era todo color de rosa, todo te iba a vivir bien, ibas a tener. No, aquí no. Aquí se vive por fe. Y se pelea como guerrero. Dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Solo los valientes. No los cobardes. Dice un escritor, Gruden,
Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y aún así obedeciendo están trabajando. No importa el sufrimiento. Quien quiera que sufra por hacer lo correcto, no importa el sufrimiento si sé que lo que estoy haciendo es lo correcto, no importa el sufrimiento, porque puedo hacer lo incorrecto y sigo sufriendo de otra manera. Y no tengo una recompensa de la vida eterna, tengo una maldición eterna esperándome. Dice, y aún haciendo lo correcto, y aún así sigues obedeciendo a Dios, sin importarte cuál sea tu sufrimiento, ese hombre ha vencido el pecado. Él está decidido a ir en contra del pecado. No importa lo que hace, no importa por lo que él le acontezca, él está dispuesto a ir, a avanzar. Así debemos de ser cada uno de nosotros. Pero no vivir más en el pecado en el tiempo que estamos viviendo, no vivir más en el pecado. Y también nos dice que deberíamos considerar cuidadosamente a dónde vamos a vivir el resto de tiempo de vida que nos queda. No nos hemos mentalizado por fin a quién le vamos a servir. Estamos por estar, por el momento, por la emoción o por la brincadera. Pero no nos hemos mentalizado a dónde, qué vamos a hacer con el resto de nuestro tiempo de vida que nos queda, que no sabemos cuál es. ¿O alguien aquí sabe cuánto tiempo de vida le queda? No lo sabemos. Pero Pedro nos dice a nosotros que tenemos que tomar una decisión que deberíamos considerarlo. Imagínate, no lo pone suave. Deberías de considerarlo y tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con el resto de los días que te quedan? No tenemos crecimiento, no tendremos crecimiento espiritual. Y es cuestión de tiempo. Y si nos sorprende la muerte, fritos en un sartén. Muchos venimos, muchos asistimos, pero todavía no se nos ha metido, no queremos la responsabilidad de servirle a Dios. Líderes de esos misioneros, ellos son pastores, ellos predican más a los chinos, pero también tienen latinos. Y entonces a través de los chinos pues consiguen y hacen giras para bendecir a lugares de necesidad. Y él me dice a mí, me pregunta algunas cosas sobre mi denominación. Y me pregunta cuántos miembros tengo. Yo le digo, bueno, yo le dije que tenemos 100, nosotros somos 120, un poquito más. Porque el producto no es ese. Más del 50% de nosotros todavía no hemos tomado la decisión de seguir verdaderamente a Jesús y de servirle verdaderamente. Amén, amados. Ayer yo vi una joven, pedimos unos platos prestados, pero vino todo el mundo había traído platos en la combinación de las cajitas samaritanas. Y la niña me trae los platos, comenzamos a contar los platos, llegaron los platos, y ella me lo lavo el plato, vaya a darle la hermana lavando, vaya a darle el café. Ya usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Ya me lavó los platos, ¿por qué no se fue? Me los dio antes, no lo lavó. Pues eso. Aún en los niños, en los adolescentes tenemos esta situación, en los adultos también lo tenemos. No queremos responsabilidad, no queremos compromiso, ni siquiera para eso.
Voy a otro detallito chiquito. La primera están grabando, no sé. Peleando uno de los platos por allá, pero no iba a buscar el plato. Iba para otro grupo allá y hay bastantes toallitas ahora para limpiarse las manos, ¿no? Una toallita húmeda. Habían 4 o 6 toallitas cerca de la piedra. Yo las recogí allí. Pero ahora que subí, resulta que no recogí las toallitas. Entonces nos limpiamos y ahí mismo la tiramos. Y esos son los que vinieron en la noche de ayer. Y ahí están las 4 para que banderean así. ¿Cuánto la vieron? ¿Cuánto la vieron? Pero no me quieren decir porque yo le iba a responder. De todas maneras le voy a responder. Si la vio, ¿por qué no la recogió? Como dijo el pastor. Ahí está, que caminamos, no queremos ni ver. Compromiso. No queremos compromiso. Si en lo poco no somos fieles, en lo mucho no lo podemos hacer. El Señor dice, entra a mí, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando tú le sirves en lo poquito a Dios, tú estás preparado para que te dé bastante para servirle. Pero si tú no le sirves en lo poquito, ¿para qué se te va a poner más carga? Si con lo que estás viendo no lo puedes hacer. No hay un compromiso. Amén, amados. Bien, voy a cambiar de tema. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Tanto dice, que nos dice con quién otra lucha, ahora nos dice, les dice a los efesios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Como la gente que pelea sumo. Mira la gente que pelea sumo. Estaba cogiendo una toalla aquí, se lo pasan por abajo de su parte de atrás y lo suben aquí. Eso hacían los soldados, se ceñían sus lomos para ir a la guerra y después se ponían su armadura. Ellos andaban preparados para levantar fuerza, para hacer fuerza, para esforzarse. Entonces ahí menciona el 14 en adelante todo lo que deben de hacer para que estéis apercibidos. Amados, nuestras luchas no son carnales, son espirituales. Y Efesios nos habla sobre ellas. Se dice que de cada una de las 9 jerarquías que hay en los cielos, en el reino de los cielos de Dios, las 9 jerarquías esas, de cada una de ellas pecaron y se les quitó la investidura de luz. Pero ellos, a Satanás, cuando le servíamos, no se nos quitó los dones están aquí en nuestra vida y nosotros los ponemos al servicio de Satanás, igual con los ángeles, con todas las jerarquías angelicales que fallaron, con todo ese grupo que falló, se le quitó la santidad. Pero ellos tienen su poder y tienen ese poder para trabajar y tienen la sabiduría, la continúan teniendo.
Los brujos, los maestros, todos los que practican brujería, eran cristianos, deberían de ser cristianos, pues entonces Satanás los conquistó, pero a ellos no se les quita sus dones, ellos siguen con sus dones. Porque es irrevocable el don y el llamado es irrevocable. Sigue el Señor llamándolos a ellos, pero los dones siguen con ellos también. Ninguno de ustedes ha perdido los dones. Ellos no lo han perdido, pues nosotros menos los hemos perdido. Amén, amados. Nadie de aquí ha perdido ese poder. Nadie ha perdido esa autoridad. La tenemos allí, stand-by. Ellos siguen teniendo eso. Entonces aquí nos habla de ellos. Efesios, el apóstol Pablo está hablando a los Éfesos porque están pasando por situaciones parecidas a las que estamos hablando. Demonios ahora, llamados demonios. Entonces ellos también tienen un principado, tienen su jerarquía. Amén, amados. Tienen los gobernantes, los principados son gobernantes del grupo de lugares de la tierra, son gobernantes de áreas. Esos son los principados, los gobernantes, son autoridades de los poderes angélicos y demoníacos. Hay principados del reino de los cielos, pero hay principados demoníacos, de eso estoy hablando, de los demoníacos. Los del reino de los cielos están a favor tuyo para pelear contra ellos. Cada vez que tú lo llames, cada vez que tú lo implores, cada vez que tú lo necesites, ellos están allí a la disposición para pelear ellos a sus niveles. No es que tú vas a pelear contra uno de ellos porque no la sacas, no lo sacas, pero por el motivo del poder y de la autoridad que hay dentro de ti, por tú ser parte del cuerpo de Cristo, entonces tú eres respaldado por todo el ejército del reino de los cielos. Por eso la Biblia dice que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente. No nos gusta la enseñanza, pero es aquí en la enseñanza donde tú comes y tienes vida y vida en abundancia. Por eso se duermen, porque no les gusta la enseñanza. Porque Él tampoco quiere que aprendamos cuáles son los secretos de vida. La enseñanza es la base. Jesús era predicador, era evangelista, era pastor. Él dijo que era el pastor de pastores, sí, es cierto, pero no pastor de una iglesia. Él es el pastor de pastores. Mas Jesús era un maestro que debatía con todos los demás. Gobernantes, autoridades de los poderes angélicos. Esos son los principados. Contra ellos tenemos que pelear. Contra ellos tenemos que negarnos. Pero ¿sabes qué? El Señor te reprenda en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Tú invocas potestades. Nuestra lucha dice que es contra potestades. ¿Qué es una potestad? Que tenía el don de ver el mundo espiritual 24/7. Ya lloraba porque nadie la entendía y porque todo el mundo decía que estaba loca. El Señor la había llevado al cielo. Tiene un poder de tinieblas arriba de ella. No es como las otras casas. Ella tiene un poder de tinieblas arriba de ella. Dios mío. No quise seguir preguntando más. Las potestades son custodias. Son custodias o custodias de las fronteras. Son guardianes del mundo espiritual. En el reino de los cielos son esto también. Son custodias,
Son guardianes del mundo espiritual para que no se traspasen ni se violen las reglas del mundo espiritual al mundo natural. Si no se le está dando una orden, si no tiene un debido permiso. Entonces ellos son los encargados. Entonces las potestades de las tinieblas, no del reino de los cielos. Pablo está hablando de las potestades de las tinieblas. Son los encargados de tratar de violar todos esos parámetros. Los ángeles de custodiarlo, de que no lo hagan. Y ellos de ahora, como hacen eso y quieren ganar almas, entonces de desbaratar a ese nivel para entrar a nuestro mundo, para causarnos problemas. Entonces contra ellos ahora, contra estas potestades es nuestra lucha ahora. Son los encargados de llevar las almas o al cielo si es del reino de los cielos, o al infierno si es de las tinieblas. Ellos son los encargados. Cada vez que un hombre o una mujer está muriendo, si es de luz, allí están los de ellos peleando. No te metas ni venga, que ese es mío. Tiene la sangre de Cristo, está el Espíritu Santo en su vida. Pero si no lo tiene y no está, y no se le ha entregado, entonces está la potestad, están ellos. Muchas. Una vez que mueren, ellos lo agarran. Cada uno coge lo suyo, lo lleva donde lo tiene que llevar. Amén, amados. Y sigue diciendo contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son los gobernadores de la tiniebla de este siglo? Karina, el otro día Dios habló algo de esto por encimita, para que se ilustrara un poco más. ¿Quiénes son los gobernadores de la tiniebla? Son 6 ellos. Son 6 los que gobiernan. Y ahí todo el ejército trabaja. Uno, y Astarot, el gran duque supremo. Astarot, no se oye mucho de él, dice que él es el gran duque supremo de una corte en la que ellos juzgan y condenan y tratan de mandar maldiciones para nosotros. Que no nos caen, que no nos hacen efecto cuando está juzgando. Huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Aquí esto es algo simbólico, es una alusión a una contra la horda. ¿Qué es una horda? Podemos decir acá una tribu. La horda son tribus, son potestades, son grupos. Entonces, esa horda es una alusión a la horda, o sea, al grupo que ya le mencioné. Todos ellos son una horda, son un grupo, como si dijeran una tribu. Contra todo ello es nuestra lucha. Contra todo ello nosotros tenemos que pelear, pastor, tenemos que pelear contra todo eso. Sí, pero te digo lo que le dijo Eliseo a Génesis. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén, amados. Para ilustrarle un poquito más, siento que no me... Antes que viniera Cristo, los linternes de la casa se le ponía la sangre del cordero. ¿Se acuerdan de esa historia? Y veía la sangre del cordero, que se había hecho un sacrificio, y esa sangre de ese cordero decía que esa casa era de Cristo. En este caso no de Cristo, era del Padre, de Jehová de los ejércitos. De Cristo no había llegado, pero estaba con el Padre. Igual que cuando se derramaba la sangre en el sacrificio y se le ponía sangre a todos ellos, a la familia, entonces dice que cuando ellos morían, allá cuando llegaban allá, entonces los ángeles reconocían quiénes eran de él, por la sangre que tenían. Ahora, ¿cómo nos identifican a nosotros? Por la sangre de Cristo que está dentro de nosotros cuando entregamos nuestra vida. Por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros
ellos nos identifican automáticamente. Mire, yo después de haber conocido al Señor, me fui al mundo. Me tumbaron, me llevaron arrastrado. Y todos mis amigos de ahí en adelante, todos mis amigos con los que andaba, o con los que, porque yo no era bien visto entre ellos, a pesar de que estaba haciendo lo que ellos hacían, yo no era bien visto. ¿Por qué? Por lo que yo poseía o poseo ahora más. Por tener la sangre de Cristo. Pero para que no hiciera nada, no prosperara nada de lo que yo hiciera. ¿Por qué? Porque tenía la sangre de Cristo. Entonces, una vez que tú estás en situaciones, una vez que tú vives para el Rey, una vez que tú le sirves a Jesús, una vez que tú has puesto las manos en el arado, tú tienes que caminar firme y seguro. Porque tienes que saber que un ejército, todo el ejército, todo ello, como uno solo, va contigo. Todos ellos van contigo. Pero si tú lo ignoras o lo desconoces, entonces tú no sabes ni qué hacer, ni dónde voy, y qué tengo que hacer. Aquí le pregunto. Tú no tienes que hacerle nada de caso a ninguno de ellos. Ellos te pueden amenazar, te van a decir que te van a matar, te van a decir que te van a matar, te van a decir que te van a matar la mamá, el papá, el hermano, los hijos. Tú no puedes hacer nada si ni Cristo no te lo permite. Porque esa es su arma preferida, la amenaza. Es su arma preferida. Y le tenemos miedo, temor. Mientras tú camines con Cristo, no hay nada ni nadie que te pueda hacer frente. Y dice que no hay arma formada, no hay arma formada. Bueno, si te toca, te toca. Porque cada uno de nosotros tiene un tiempo para partir. Pero que ese tiempo sea dentro del reino de los cielos. Y que tú estés preparado. O Él te dará la oportunidad de que estés preparado. Si un tiempo has pedido, no se me vaya. Y ahora te pones el bueno del asunto. Los seguidores de Cristo están en conflicto permanente, no eventual, permanente. De día y de noche. Todo seguidor de Cristo está en conflicto permanente contra todas estas huestes espirituales de maldad. Amén, hermanos. ¿Sabes por qué no arrancas? Porque no sabes quién eres. ¿Qué leer? Estudiar, orar. Porque no sabes quién eres. Por eso antes lo hacía de una manera muy escandalosa. Yo estaba bien puta que te espantaba cuando caía. Por las casas en donde vivo. Yo iba tarde o de madrugada y decía, ¿quién es ese loco que se dedica a tirar de piedra a la casa? Yo le sonaban piedras grandes en los techos. En la casa nos caía y yo pensé como había un yucal al frente. Ahora, he estado varias veces en el baño, 1 de la mañana, 12, 1 y algo. ¿Y qué cosa? Que siempre oigo lo mismo. Yo comenzaba hace tiempo ya.
como un pajarito chico cuando cae en el techo y tú le sientes la puñita como cayó y arañó. El Espíritu me dice, son ellos. Son ellos. Y ahí, al moverte a la cama, ¿cuándo le ha pasado eso? Son ellos. Yo recuerdo que en su locura que hablaba, locura espiritual, ella decía que cada vez que ella subía allí, ella decía que se le daba orden a un ángel y ese ángel agarraba un ejército y comenzaba a disipar. El Señor decía, límpiame el ambiente que mi pueblo se reúne hoy. Ya como que un aplauso, pero yo entiendo. Ellos nos están atacando. Ellos están entre nosotros. Y nosotros no estamos haciendo nada. Punto de chiste. Lo que el resultado es mismo. Así como te lo estoy diciendo. Y la Biblia dice, Apocalipsis dice que en los últimos tiempos, caliente, caliente, o frío, frío. Porque tienes una recompensa. 100% o nada. Esa es la regla. O eres blanco, o eres negro, o eres tiniebla, o eres luz. Amén, amados. Ellos. Mira, yo tengo una carta ahí, para mencionar, de un varón ahí, que tranquila la fragancia del arroz maduro. Y cuando ese arroz esté maduro me avisa. Pastor, me decía pastor. A la contraria, la hermana Gladys, la abuelita de Ariel, dice que nomás se le da la vuelta y dice, bueno, ¿y tú qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que a ti te pasa? Y la torrita, nosotros no estamos haciendo guerra espiritual. Y eso es lo que tenemos que hacer para este tiempo, guerra espiritual. Que gente nos está pidiendo un superpoder en nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a orar y estamos peleando por el sueño. A mí me pasa también. No. Yo tengo que entenderme. A mí me ha pasado. Tuve peleando, tengo que levantarme y ponerme allá afuera. Allá atrás. Que ellos se van a la cabeza también. No van al resto del cuerpo. Mi mamá no se puede dormir sola si no se duerme a la cabeza. Entonces, amados, estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Mire, hoy, 100 miembros, no llegamos a los 50. Yo los estaba contando. No para hablar de esto, siempre yo lo cuento. Casi siempre. Habemos como 45, creo que. Debería estar en la casa llena, pero nadie se quiere levantar temprano. Dijimos que íbamos a empezar a las 6 de la mañana. Busca quién llega a las 6. Los que se quedan, 1, 2 o 3. Y le criticamos porque se quedaron. Y la gente por allá hablaba porque había gente que se quedaba en la iglesia no era para dormir, que desnudo, y según en calzoncillo de ancianos veían en calzoncillo. No quieren que vayamos. No quieren que avancemos. Le puse a los diáconos una responsabilidad de que hicieran una guerra espiritual media hora antes del culto.
Y a veces he tenido que parar en esa puerta a mirar para allá, porque el culto arrancó y hay un grupo de personas allá, esperando que sean las 7:30 para entonces venir al culto. Este es por su bien, es por mi bien, es por el bien del ministerio, por el bien del reino de los cielos. No me malinterprete. Necesitamos meternos con Dios. Necesitamos meternos poco a poco, paso a paso, pero necesitamos meternos. Tienes problema, huye para la casa del Señor. Si el trato está cerrado, si quieres, allí está en la sombra, allá hay un tronco, una mesa, para estudiar, para leer, para lo que quieras. Aquí mismo, no tienes que ir lejos. En los días que hicimos esto, que comenzamos a hacer esto, yo no podía trabajar. Salía a darle recto. Y eso era todos los días. Hasta que yo tuve que decir, mejor suelto este negocio porque a él no es lo que el Señor me ha llamado. Y si no, cuando venía la gente me paraba por ahí, pastor, me parece una cara, no, yo no vine a trabajar, vine al culto, que tengo culto ahora, pero le voy a pagar. Si te lo hago, no tienes que pagar, pero no te la puedo hacer porque no ando trabajando. Y la gente se ponía brava conmigo, y yo dije, este cabrón ya no me da bendición. Hablé con mi esposa y dije, vamos a quedar en manos del Señor, que yo sé que no me va a ir mal. Lucha y sufrimiento, pero gozoso y alegre de servir a mi Dios. Tenemos que tomar decisiones, amados. Los miércoles, ¿quiénes vienen a orar? Nadie quiere venir a orar. Ni a pelear a la guerra espiritual, no queremos venir. Los sábados, nadie. Oigan, se lo estoy diciendo. Miren, de lo que estamos hablando. Dice que los seguidores de Cristo están en conflicto con el mundo, con la carne y con el diablo, permanentemente con esas tres cosas. Se llama triada, hay una triada, no criada, triada, T-R-I-A-D-A. Una triada con la que tenemos que pelear permanentemente, que no se convierte en Jesucristo. Te conviertes tú, pero ellos no. El mundo, tienes que pelear contra el mundo y sus pasiones, sus deleites, sus deseos. Lo que hablan, lo que dicen, lo que te critican, esas son sus armas. Tienes que pelear contra ellos. Contra tu carne. Dice que nosotros dormimos con nuestro propio enemigo. Dormimos con ella y andamos con ella, con nuestro enemigo, la carne. Y más cuando no la sometemos. Y también con el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, estamos ante esta pelea. El apóstol Pablo identifica, nos habla de todas estas cosas. Aquí mismo en Efesios nos lo dice, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Tenemos esa pelea permanente. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí nos dio vida, cuando estábamos muertos, practicando esas cosas. En los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Ahí está. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia contra Satanás. Ahí están. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ahí está la otra, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ojalá esto fuera una realidad en cada una de nuestras vidas.
de Satanás y cosas de la carne. Le voy a decir que no para avergonzar, porque yo también vengo de allá, yo soy un hombre restaurado, sino para hablar verdades y claridades. El arma más fuerte que tiene las tinieblas contra el hombre, y aún ejerció un poder contra ellos, el arma más fuerte que tiene es el sexo, los placeres sexuales. Es el arma más fuerte que tiene Satanás. Todos peleamos contra ellos, de una manera o de otra. Tenemos que estar peleando constantemente. No me gusta hablar mucho de esto. Había un grupo de espíritus superiores en los tiempos del Antiguo Testamento, de Noé, de Adán, llamados los vigilantes. Eran 200 líderes. Ellos eran los encargados de cuidarlos. Pero llegó el momento, y la Escritura lo dice, que estos seres angelicales en ese momento decidieron, uno de ellos, el caudillo, decidió: ¿por qué no tomamos forma de hombre y bajamos allá abajo y nos acostamos con las hijas de los hombres? Los hijos de Dios, los llamados vigilantes, hicieron una propuesta porque dice que eran muy hermosas las hijas de los hombres. Y el líder dijo: no hagan eso. No le voy a mencionar el nombre, no hagan eso, porque todo ese peso recaería sobre mí. Y él siguió hablando con los demás y le dijo: hagamos un pacto. Hicieron un pacto en que ellos tomarían forma de hombre para venir a acostarse con los hijos de las hijas de los hombres. Y lo hicieron. Esos espíritus están amarrados, están atados en las profundidades, y algunos de ellos no podrán salir nunca más hasta el día que lo cambien de allí al lugar de la tierra. Así está establecido. Otros, los menores, esos fueron los líderes. Los menores están unidos entonces al ejército de Satanás. Por eso que le decía, de los 9 niveles angelicales, de todos ellos hay caídos. Este grupo cayó, uno tratando de derrocar a Dios y otro viniendo a tomar. Por eso vimos pastores cayendo, teniendo relaciones puras, cayendo, teniendo relaciones con niños, aberraciones sexuales, locura, niñas menores con niños, violaciones, secretos en el Vaticano nunca antes revelados, secretos dentro de las diferentes congregaciones de grandes hombres, grandes ministros que han caído y han sido seducidos bajo este espíritu. Aquí, ¿para qué hablar? Y todavía tenemos hijos e hijas que liberar, muchachitas, muchachos dedicados a la masturbación, dedicados porque tienen tiempo de estar practicando y aún no lo han podido dejar. ¿Qué puedo hacer? Aconsejarle, decirle, pero si es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Qué le parece? Y si amamos de este señor, el acceso que tenemos a ellos en la pornografía, que ya no está controlado por ningún padre, no puede controlarlo.
Antes no le dábamos teléfono a los hijos, ahora tenemos que dárselo por fuerza, para la tarea, para esto, para lo otro. Y cómo cancelar y cómo eliminar todo eso. ¿Están dando cuenta de la gravedad en la que estamos? ¿Cuántos me están escuchando? Es serio el asunto. Es serio el ataque. Soluciones. A mí yo entro al supermercado, me entiendo que parece una iglesia, gloria a Dios, Señor, por eso. Y a veces no quiero ni mirar cara porque a veces una mujer me sonríe y yo no sé si me está coqueteando o es una hermana de la iglesia y no vaya a ser y se trata de una hermana. Pero uno miro cara. Pastor, hola, bendiciones. Claro, bendiciones. Pregúntame de dónde es, quién es, dónde vive, de qué iglesia se congrega y eso. Como no anda en las congregaciones. Pero amado, después que yo termine esta palabra, no se vaya a olvidar de todo este material. ¿Sabes los días que yo tengo recogiendo esta información? El dice que se da un mes para cada uno de los mensajes. Todavía no he llegado yo al mes, pero se toma días recogiendo información de este mensaje, de otro, esperando que te fluya el Espíritu, añadir, quitar, agarrar, quitar, borrar, eliminar, borrar, meter. O somos o no somos. Hay una triada. Tenemos que identificarnos. En esta triada es donde en este ámbito, es que donde se libera la batalla de los seres humanos, en este ámbito, en estos tres, es donde se libera la batalla espiritual tuya, con el mundo, con Satanás y con quién más. ¿Se me olvidó? ¿Ah? La carne, mi carne, tu carne. Con eso se libera nuestra lucha espiritual. Todos los creyentes, chicos, grandes, se enfrentan a esta batalla. Pero también dice que todos, chicos y grandes, están más que capacitados para vencer esa batalla, para obtener la victoria. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la poderosa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero de Juan nos advierte que no debemos de hacer ninguno de estas tres cosas. Hemos sido llamados para servirle al Señor, pero tienes que pagar un precio. Eliseo, cuando el manto le cayó adelante, dice que él sintió la gloria, la presencia, la unción de ese manto. Y él sabía qué significaba ese manto. Porque él sabía también que él no estaba preparado para ese manto. Pero Dios lo estaba mandando. Jóvenes, le dije al hermano de los que estaban, pero como no vinieron ninguno de ellos, les digo a ustedes, los que están hoy, se le ha depositado un poder y una autoridad a jóvenes llamados. Eliseo es el único que da una doble porción.
de su espíritu. Estamos dentro del tiempo de la paternidad. Hay una juventud, dice que el 60% de la humanidad antes de la pandemia, el 60% era menor de 25 años. Imagínense todos los que murieron, los ancianos, personas adultas, los viejos que murieron durante la pandemia. Ese porcentaje tiene que haber subido a un 70 o un 80% de los jóvenes. Hay aquí un Elías que tiene que darle un manto, se les tira el manto a una juventud sin experiencia, pero con un gran poder de parte del Señor que le ha entregado. Pero que ellos no se han decidido qué van a hacer con su vida. Si alguien quiere material de eso, yo se lo hago llegar a su teléfono. Para que lo estudies. Definitivamente vamos a volver a las clases. Para el mes de abril estaremos explicando cómo va a ser y hacer algunos cambios. Para los interesados en buscar el reino de los cielos y aprender de los materiales, vamos a buscar los materiales que más urgen, enfermos y que no pueden servirle al Señor, porque caen, se paran, caen, se paran. Es un desorden. Y aún ese desorden tenemos que ponerle orden, porque no podemos seguir así.